El conserje, padre soltero, fue objeto de burlas. Traduce esto y mi salario es tuyo. Su respuesta los dejó atónitos. Traduce esto y mi salario es tuyo. La frase resonó como una bofetada, aguda e inesperada, que atravesó el silencio pulido de la sala de juntas del último piso de Bionova. Miguel Álvarez se quedó congelado detrás del mango de su trapeador. Desde donde estaba, a la sombra de la mampara de cristal, la vio. Verónica Leang, directora ejecutiva de Bionova, vestida con una blusa de seda negra y pantalones grises a medida, sostenía un documento grueso como si fuera un elemento de utilería en un sketch de comedia. Ella lo agitó con una sonrisa. En serio, ni siquiera nuestro consejo principal logró entenderlo. Todo está en lenguaje técnico de patentes alemán. Lo legal se encuentra con la ciencia. Traduce esto y te escribiré un cheque por mi salario de este trimestre. Una explosión de risas estalló entre los tres hombres sentados alrededor de la mesa de conferencias de mármol. Las copas de champán chocaron. Alguien silbó por lo bajo y dijo, son $400,000, Verónica. ¿Segura que quieres perderlos por una broma? Ella inclinó la cabeza. No estoy preocupado, no hay nadie en este edificio que pueda traducirlo. Miguel miró hacia el suelo mientras su trapeador se deslizaba silenciosamente sobre la madera. No necesitaba ver el documento. Había visto cientos como este. La estructura del alemán técnico quedó grabada en su cerebro como la letra de una canción que una vez amó y que ahora intentaba no cantar. Él siguió moviéndose. Asegúrate de que el equipo de limpieza no tire añadió Verónica con un guiño, arrojando el documento sobre una mesa auxiliar cerca de la barra de café. Podría llegar a valer algo con el tiempo. Miguel no la miró. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad, pero su mano que agarraba el mango del trapeador se había vuelto blanca. Empujó el carrito más allá del borde de la habitación y dobló la esquina hacia el pasillo. Solo cuando la puerta se cerró tras él, amortiguando la risa, se detuvo. Su respiración era lenta y uniforme. Metió la mano en el bolsillo trasero para el paño y se limpió las manos. Luego, con una rápida mirada para asegurarse de que el pasillo estaba vacío, se dio la vuelta, caminó silenciosamente hacia la sala de juntas y recogió el documento. Abajo, en el vestuario del conserje, las luces fluorescentes zumbaban sobre él mientras Miguel estaba sentado solo en el banco. El documento estaba abierto en su regazo. Sus ojos recorrieron cada página, notas escritas a mano en los márgenes, diagramas de secuencias bioquímicas, oscuras referencias a las normas de seguridad de datos de la UE. Fue peor de lo que pensaba. Una cláusula en la página 3 le otorgaba al socio alemán acceso irrestricto a la base de datos del genoma del cliente de Bionova, una violación directa del IP. Otra sección entregó efectivamente los derechos de propiedad intelectual de cualquier software de mapeo genético desarrollado conjuntamente. Exhaló por la nariz. No leyeron esto, murmuró. No pudieron haberlo hecho. Pasó su pulgar calloso sobre el logo de Bionova en la esquina. Habían pasado 10 años desde la última vez que tradujo un documento como este. Han pasado 10 años desde que abandonó las aulas y su nombre en las revistas académicas para convertirse en un fantasma con uniforme azul marino. Se oyeron pasos fuera del vestuario. Miguel dobló el contrato, lo metió en su mochila y se puso de pie. Tenía un piso más que limpiar. Eran las 2:15 de la mañana cuando entró en su apartamento en Little Village, un barrio de clase trabajadora al oeste del centro de Chicago. Su hija Camila estaba dormida en el sofá cama, con un brazo colgando del borde y su cuaderno de dibujo abierto a su lado. Miguel hizo una pausa para colocar un mechón suelto de cabello detrás de su oreja. Bajo la tenue luz de la cocina, preparó café, se sentó a la mesa desportillada por la mímica y sacó su vieja computadora portátil, la que no había tocado desde que dejó su trabajo en la Universidad de Texas. El sonido del inicio parecía un recuerdo. Rebuscó en un cajón y sacó un cuaderno de cuero agrietado, su antiguo diario léxico. Dentro había notas que había tomado sobre cambios de dialecto,
lenguaje de patentes y términos de cumplimiento de la UE escritos en 3 idiomas. Y entonces, tranquilamente, con la ciudad dormida fuera de su ventana, Miguel comenzó a traducir. A la mañana siguiente, Vionova brillaba a la luz del día. Cada superficie de vidrio pulía cada pasillo silencioso en su tranquilidad de primera hora. Miguel colocó un sobresellado en el buzón interno de documentos de la empresa, rotulado como legal y confidencial. Sin firma, sin nota, solo una traducción limpia y mecanografiada y un resumen de una página de las implicaciones legales. Mientras pasaba por el mostrador de recepción, Verónica Leang salió de un ascensor flanqueada por 2 asesores legales. Sus tacones hicieron un fuerte clic en el suelo. Sus ojos recorrieron el vestíbulo y se posaron en él. Hubo un leve destello de reconocimiento, luego rechazo, como si fuera solo un ruido de fondo, un elemento fijo. Miguel inclinó la cabeza respetuosamente. Ella no lo reconoció y eso estaba bien. Él no lo hacía por ella. Esa tarde, mientras acompañaba a Camila a su casa desde la escuela, ella saltaba a su lado, con su mochila rebotando. «Papá», preguntó de repente, «¿alguna vez deseaste seguir siendo profesor?» Miguel sonrió. «Nunca fui solo un profesor. Mía. Fui el esposo de tu madre y ahora soy tu padre. Con eso basta». Camila arrugó la nariz. «Pero eres realmente inteligente». Él se rió entre dientes. Ser inteligente no significa tener que pararme frente a una clase. A veces, lo más inteligente que puedes hacer es saber cuándo callar y cuándo no. Inclinó la cabeza. ¿Ese es uno de tus viejos dichos de profesor? Miguel se detuvo. La miró con seriedad. No, es un dicho de conserje, y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. El autobús silbó al detenerse frente a la escuela de Camila, y Miguel bajó al fresco aire matutino, agarrando la bolsa de papel marrón con su almuerzo y una pequeña sorpresa. Un juego de lápices de acuarela de segunda mano que había estado mirando a través del escaparate de la librería el fin de semana pasado. Se ajustó el cuello de la chaqueta. La ciudad se despertaba, bocinas, neumáticos que rodaban sobre el pavimento mojado, voces que se alzaban en las aceras. Todo le sonaba lejano a Miguel. Su mente seguía en las páginas del documento que había traducido durante la noche, las cláusulas que se repetían como una campana de alarma en su pecho. Dentro de la escuela, los niños corrían por el pasillo. Camila estaba de pie a su lado. Se acomodó el cabello detrás de la oreja, rodeada de un grupo de compañeros. Miguel redujo la velocidad al ver su rostro justo cuando uno de los chicos se rió y dijo en voz muy alta, «Esa es Camila. Su padre es el conserje de Bonova. Betty limpia los baños con un diccionario». Algunos niños se rieron entre dientes. La mano de Miguel se apretó alrededor de la bolsa de papel. Los ojos de Camila se dirigieron hacia él. Ella no lloró y ni siquiera se inmutó. En lugar de eso, se volvió hacia el niño y le dijo con calma y claridad, «Mi papá habla 5 idiomas. ¿Cuántas veces hablas cuando no te escondes detrás de tu mamá?» Silencio. El niño parpadeó. Los demás se movieron. Miguel dio un paso adelante justo a tiempo para escuchar a un profesor llamando a los niños a clase. Camila regresó a su casillero con una expresión ilegible. Él se agachó junto a ella. «Te traje el almuerzo», dijo, colocando suavemente la bolsa en sus manos. «Y algo extra». Camila abrió la tapa. Al ver los lápices, sus ojos se abrieron un poquito. «¿Te acordaste?» «Por supuesto», sonrió Miguel. «Eres mi artista favorito». Ella bajó la mirada y preguntó en voz baja, «¿Por qué no les dijiste lo que solías hacer?» «Porque no se trata de lo que solía hacer, Misa. Se trata de quien sigo siendo». Se enderezó. «Y hoy soy el chico que llega tarde a su segundo trabajo». Camila sonrió apenas un poco. «Gracias, papá». Más tarde esa noche, Miguel estaba detrás de la estufa en su pequeña cocina, revolviendo una olla de sopa de lentejas. El sonido del lápiz de Camila rascando contra el papel llenó la habitación.
Ella estaba dibujando de nuevo. Habían pasado semanas desde la última vez que tocó su cuaderno de dibujo. Miguel se apoyó en el mostrador, dejando que el olor a comino y ajo se instalara a su alrededor como un recuerdo. Pensó en Sofía, su difunta esposa, y en la forma en que solía tararear mientras cortaba verduras. Ella había sido la soñadora, la artista, la chispa en su pequeño apartamento en Austin. Cuando ella falleció hace 11 años, algo en Miguel se rompió no en rabia sino en silencio. Como una página arrancada de un libro que nadie terminaría jamás de leer. Se había alejado de todo, de sus conferencias, de sus investigaciones, de su ascenso pendiente. Sus estudiantes le llamaban Dr. Álvarez. Ahora incluso su nombre se había desvanecido en el agua del trapeador. Pero nunca se arrepintió. No cuando arropaba a Camila cada noche. No cuando ella susurró mientras dormía, aferrándose a su mano. Todavía esta noche después del documento, después de esa línea. Traduce esto y mi salario es tuyo. El peso del mismo presionó más fuerte de lo habitual. Sirvió la sopa y luego se sentó frente a Camila. Ella sumergió una cuchara en su tazón y luego miró hacia arriba. ¿Estás bien? Miguel rió suavemente. Me has estado observando desde que tenías 3 años. Por supuesto que lo sabes. Escuché lo que dijo la señora Tam por teléfono. Ella admitió algo sobre un contrato. Hizo una pausa. Es complicado. Camila asintió. No hace falta que me lo digas, pero si te parece bien complicado, pues me alegro. Miguel la estudió, a esta niña que había heredado la mirada aguda de su madre y su corazón tranquilo. Luego dijo, ¿alguna vez te he contado por qué dejé de enseñar? Camila meneó la cabeza. No fue porque me cansé de ello. Me encantó. Los libros, los idiomas, los estudiantes. Entonces, ¿por qué removió la sopa? Porque cuando tu mamá se enfermó, me di cuenta de algo. Ser el hombre más inteligente de la sala no significa nada si la gente que amas está sufriendo y tú no estás ahí. Así que elegí estar ahí. Camila estaba callada. Miguel continuó en voz baja. Algunos días lo extraño. El trabajo, las conferencias, la pizarra llena de palabras que solo 3 personas en el edificio podían entender. Una pausa. Pero tú vales cada palabra que nunca llegué a decir. Más tarde esa noche, Miguel se sentó a la mesa de la cocina, con la traducción ahora sellada en un sobre, lista para ser depositada en el buzón anónimo del departamento legal en Bionova. Volvió a su diario, no el que tenía notas lingüísticas, sino uno diferente, uno que había empezado después de que Sofía muriera, uno personal. Pasó a una página en blanco y escribió 12 de marzo. Tradujo el documento. 30 páginas, 28.000 palabras, una cláusula que podría haber destruido la empresa. Ellos se rieron. Yo escuché. Mañana volveré a ser invisible. Pero esta noche recordé quién solía ser. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño. Cerró el diario. El apartamento estaba en silencio. Camila se había quedado dormida nuevamente en el sofá, acurrucada junto a su dibujo. Miguel se levantó y apagó las luces, pero antes de hacerlo, miró una vez más el sobre en el mostrador y luego susurró a la oscuridad, veamos si todavía se ríen mañana. A las 5:53 de la mañana, la ciudad de Chicago todavía estaba vestida de sombras, el horizonte oscurecido por el último aliento de la noche. Miguel se encontraba bajo el suave resplandor del atrio de cristal de Bionova con un sobre en la mano. El suelo de mármol bajo sus zapatos estaba impecable. Él mismo lo había limpiado cientos de veces. Pero esta mañana parecía un terreno desconocido. Dudó un momento ante el buzón interno de documentos con la etiqueta legal, confidencial y luego deslizó el sobre por la ranura. Aterrizó con un ruido sordo, tragado por la burocracia. Sin firma, sin nombre, solo sus palabras y la verdad. Exhaló y susurró, de vuelta al trabajo. Arriba, el piso 42 vibraba con la tensión inicial. Verónica Leang entró en la sala de juntas ejecutiva a las 7:08 de la mañana.
Con un café negro en una mano y una tableta en la otra, los tacones haciendo clic como signos de puntuación sobre madera pulida. El documento ya estaba sobre la mesa, cuidadosamente traducido y detalladamente anotado. A su lado, un resumen ejecutivo de una página, claro, conciso y condenatorio. Ella lo miró fijamente durante un largo momento. La sala de juntas estaba vacía excepto por Derek Lang, jefe de asuntos legales, quien la había llamado tan pronto como encontró el sobre. ¿Estás diciendo que esto llegó de forma anónima? Ella preguntó. Lang asintió. Sin identificación, sin código de envío. Solo esto. Él deslizó el resumen más cerca de ella. Verónica leyó en silencio con expresión ilegible hasta que llegó a la cláusula que Miguel había marcado con subrayado rojo. Acceso técnico completo a los datos de secuencias genómicas de todos los clientes de América del Norte. Ella levantó la mirada bruscamente. ¿Me estás diciendo que casi cedimos el acceso sin restricciones a toda nuestra base de datos? Lang apretó los labios. Sí. Y la cláusula quedó enterrada en un lenguaje denso. Nuestro equipo lo detectó, pero esta versión es quirúrgica. Verónica golpeó la página con la uña. Esto no está traducido por IA. Esto es un trabajo humano, una comprensión profunda. Quien hizo esto no solo conoce el lenguaje sino también lo que está en juego. Lang vaciló. ¿Deberíamos intentar rastrear a quien le cortó la palabra con un movimiento de cabeza? No, todavía no. A las 8:30, la noticia comenzó a difundirse. En el canal legal interno de Slack, alguien escribió: ¿Alguien ha visto la traducción que llegó esta mañana? Es una obra maestra. Nos salvó de una demanda. Otro respondió: La verdad es que esto está por encima de nuestro nivel salarial. Lo he verificado 2 veces. No hay errores. Quien lo hizo sabe más de la legislación biotecnológica alemana que la mitad de nuestro equipo directivo. A las 9:02, Miguel estaba fregando la base de una pared de ventanas en el salón de la planta baja cuando el asistente del administrador del edificio lo detuvo. Oye, Miguel, anoche estabas trabajando, ¿verdad? Se mantuvo cauteloso. Sí. ¿Por qué? Había un documento dejado en secreto jurídico. Algunas personas están investigándolo. Pensé que tal vez viste a alguien. Miguel meneó la cabeza. Solo pasillos vacíos y chicles viejos en la alfombra. Nada nuevo. El gerente se rió entre dientes. Sí, lo imaginé. Todo está bien. Gracias, hombre. Miguel volvió a frotarse el corazón tranquilo pero firme. Él no quería agradecimientos. Él quería impacto. Esa noche, de regreso a casa, Camila estaba sentada en la mesa de la cocina pintando un zorro en un bosque de acuarelas. Miguel la observó, luego volvió la vista hacia la ciudad que se extendía fuera de su ventana, llena de sirenas, faros y el pulso de millones de personas. ¿Estás bien, papá? Camila preguntó sin levantar la mirada. Él asintió, solo pensando. Ella sopló suavemente sobre su cuadro. Sobre el contrato. Miguel sonrió débilmente. ¿Cómo sabes siempre que te quedas en silencio cuando haces algo valiente? No un silencio nervioso, sino un silencio valiente. Hizo una pausa, sorprendido por su frase. Valiente, tranquilo. Ella asintió. Justo antes de que me ayudaras a decirle a la maestra que quería cambiar de clase de arte, no dijiste mucho, pero me tomaste de la mano y eso me hizo sentir fuerte. A Miguel se le hizo un nudo en la garganta. Te quedas en silencio cuando haces algo valiente. No se había dado cuenta de que se notaba. Mientras tanto, en el piso 42, Verónica Leang estaba sentada sola en su oficina, mirando el sol teñirse de naranja en el horizonte de cristal. Hizo clic en los archivos que tenía en la pantalla, todos etiquetados como Acuerdo de Múnich y borrador alemán. Cuanto más leía, más claro le parecía. Si hubieran firmado esa versión, Bionova habría perdido algo más que la propiedad intelectual. Habrían estado expuestos a violaciones regulatorias, demandas y reacciones negativas del público durante años.
Alguien los había salvado en silencio, por completo, sin atribuirse el mérito. Recordó al conserje que pasó caminando esa mañana, el de la mirada tranquila, el que nunca hablaba a menos que le hablaran. ¿Podría ser? Ella apartó el pensamiento. Demasiado improbable. Pero algo, no lo dejaba ir. A las 22:43 Miguel estaba terminando su ronda. Los pasillos aún eran tazas de café vacías, sillas de salas de conferencias olvidadas, persianas entreabiertas, los restos silenciosos de otro día corporativo. Se detuvo en la misma mesa donde Verónica había arrojado el documento alemán la noche anterior. Las copas de champán habían desaparecido, las risas se habían silenciado, el contrato también había desaparecido, pero no había sido olvidado. Metió la mano en su bolsillo y sacó su cuaderno de cuero. Pasando a la última página, escribió: se rieron. Pero a la verdad no le importaba quién se reía. Solo hacía falta a alguien dispuesto a decirlo. Cerró el cuaderno, apagó las luces y siguió caminando. La sala de juntas estaba más fría de lo habitual. No en la temperatura, sino en la forma en que todos se sentaban un poco más derechos, hablaban un poco más bajo, miraban a su alrededor como si alguien más pudiera decir lo que estaban pensando primero. La luz del sol de principios de primavera proyectó líneas nítidas sobre la mesa, dividiendo el poder del pánico. Verónica Leang estaba de pie a la cabecera de la mesa, con los dedos apoyados ligeramente en el apoyabrazos de su silla de cuero. Quiero dejar esto muy claro, dijo con voz controlada pero firme. Si hubiéramos firmado ese acuerdo ayer, habríamos violado 3 estatutos federales y entregado tecnología patentada que vale cientos de millones. Se hizo un silencio. El director financiero, Gordon Hall, se aclaró la garganta. Entonces, ¿quién lo atrapó? Nuestro equipo interno detectó algunos problemas, pero este nivel de detalle es quirúrgico. Verónica hizo una pausa. Ella no quería responder a esa pregunta porque no sabía. No tengo nombre, respondió ella. La traducción fue enviada de forma anónima. Pero sean quienes sean, entienden la legislación europea sobre datos alemanes y sus implicaciones genómicas mejor que la mitad de los consultores que hemos contratado. La habitación murmuró. Luego, desde la esquina, Derek Lang habló lentamente. ¿Crees que tenemos a alguien en la nómina que solo se está escondiendo? La mirada de Verónica se entrecerró. No creo que se estén escondiendo. Creo que simplemente nunca pensamos en mirar. Abajo, Miguel estaba fregando la entrada del vestíbulo sur. Ojos enfocados, movimientos precisos. No necesitó levantar la vista para saber quién había entrado. Lo sintió en el silencio que siguió a sus talones. La pausa de seguridad observó el sutil cambio en la presión del aire a medida que la gente despejaba su camino. Verónica Leang no se inmutó, simplemente terminó el piso en el que estaba trabajando, sacó el trapeador con cuidado y empujó el carrito hacia el armario del conserje. Miguel, ¿verdad? Él se giró. Era la primera vez que decía su nombre. Sí, señora. Esperaba poder hablar contigo un momento. Él asintió, su rostro neutral. Por supuesto. ¿Te importa si guardo esto primero? De nada. Dentro del cuarto de suministros, entre el olor a limpiador de pino y plástico tibio, Miguel dejó el trapeador nuevamente en su gancho, se secó las manos con una toalla y la siguió afuera. Caminaron en silencio por un pasillo tranquilo hasta que llegaron a la pequeña zona de descanso detrás del ala ejecutiva. No había nadie más alrededor. Verónica se volvió hacia él. ¿Enviaste la traducción? Miguel no respondió de inmediato. La miró no con desafío, ni con vergüenza, sino con una calma que le hacía sentir como si estuviera en el ojo de una tormenta. Hice. Ella se cruzó de brazos. ¿Por qué anónimamente? Porque no quería crédito, respondió. Quería protección para ti, para la empresa, para las personas que dependen de ella, incluyéndome a mí. Verónica lo estudió. Podrías haber pedido cualquier cosa. Un aumento, un trabajo, un reconocimiento. Él inclinó la cabeza ligeramente.
No lo hice por eso. Entonces, ¿por qué? Los ojos de Miguel no vacilaron. Porque el silencio hubiera sido una traición. Y ya me he traicionado bastante a mí mismo. Eso la detuvo. Ella se suavizó un poco. No eres solo un conserje, ¿verdad? Lo soy ahora, dijo, pero no siempre. ¿Dónde aprendiste ese alemán? Eso no era una traducción del libro de texto. Así era la vida, interrumpió suavemente. Y pérdida. Y un poquito de academia por un momento. Verónica dio un paso atrás y cruzó los brazos. ¿Sabes de qué nos salvaste? Miguel asintió. Sí, y no ha terminado. Sus cejas se fruncieron. La cláusula era una trampa, continuó. No solo técnico. Fue diseñado para parecer legítimo y pasar por los controles legales y de cumplimiento sin levantar sospechas. No fue solo descuido. Fue estratégico. La expresión de Verónica se volvió helada. ¿Estás diciendo que hay alguien dentro? Estoy diciendo que alguien no lo leyó o no le importó. Un ritmo, luego otro. Verónica respiró hondo, serena, pero visiblemente conmocionada. Debería haberlo visto. Miguel ofreció una media sonrisa. Viste lo que te dejaron ver. Gente como yo. Vemos lo que queda atrás. Ella lo miró entonces, no a través de él, no más allá de él, sino a él. ¿Sabes lo raro que es encontrar a alguien que dice la verdad sin necesidad de ser escuchado? Miguel miró hacia otro lado. Eso es lo que pasa cuando pasas una década limpiando los errores de gente que nunca te preguntó tu nombre. Verónica no habló, pero algo en ella cambió. Más tarde ese día, en el departamento legal de Bionova, 3 oficiales de cumplimiento revisaron nuevamente las cláusulas marcadas. El lenguaje enterrado en términos técnicos requería un dominio tanto del derecho contractual alemán como de la regulación biotecnológica para poder detectarlo. Estaban atónitos. Debe haber tenido entrenamiento o tiene talento o ambas cosas. Mientras tanto, en el salón del conserje, Miguel se cambió a su ropa de calle. Sacó su teléfono y vio un mensaje de Camila. ¿Cómo estuvo su día? La mía era mejor. La clase de arte fue divertida otra vez. Te amo. Él sonrió y respondió, bien. Tranquilo. Como el tipo que importa. Luego se sentó en el banco desgastado, sacó su diario de cuero y agregó una frase. A veces lo más poderoso que puedes hacer es susurrar la verdad en una habitación llena de ruido. Miguel, espera. Las palabras resonaron en todo el vestíbulo como una orden dirigida a un soldado, no a un conserje. Miguel se giró lentamente, con el balde de la fregona todavía en una mano y la otra envolviendo sin apretar un trapo húmedo. Verónica Leang estaba de pie cerca de los tacones del ascensor, silenciosa ahora contra el mármol, su expresión ilegible, a partes iguales precisión y algo más. Vulnerabilidad. Ella caminó hacia él, no con su habitual paso entrecortado, sino con pasos mesurados. Intencional. Necesito hablar contigo ahora. Miguel miró al guardia de seguridad que estaba junto al escritorio y luego volvió a mirarla a ella. Por supuesto, señorita Leang Verónica, corrigió. Eso era nuevo. Ella lo condujo a una pequeña sala de conferencias lateral. Olía a tinta de pizarra y a limpiador con aroma a limón. Su olor, se dio cuenta con un dejo de ironía. Ella cerró la puerta detrás de ellos, con los brazos cruzados. No quiero que la prensa se entere de lo que casi ocurrió con el acuerdo con Alemania, dijo. Pero tampoco quiero que lo entierren. Lo que hiciste, lo que viste significa que tenemos un problema mucho mayor. Miguel asintió. Estoy de acuerdo. Verónica inclinó la cabeza ligeramente. Entonces dime, como un conserje silencioso, fuera de la red y sin presencia en LinkedIn, logró superar en inteligencia a todo un departamento de abogados contratados y traductores técnicos? Miguel no parpadeó. Como no siempre fui conserje, se cruzó de brazos. Ya me lo imaginaba. Enseñé lingüística e interpretación de contratos en la Universidad de Texas, especializándome en lenguaje de riesgo multilingüe, particularmente en biotecnología.
Mi esposa se enfermó. Me alejé y nunca volví. Verónica se apoyó en la mesa. ¿Qué te detuvo el dolor? Lo dijo claramente. Y el coste de empezar de nuevo cuando tu mundo se quema. La habitación quedó en silencio. Luego, suavemente, preguntó, y ahora Miguel la miró a los ojos. Ahora limpio tus alas de juntas. Y aparentemente salvo tu empresa. Un silencio se prolongó. Luego se acercó más y lo estudió. Podrías haber pedido cualquier cosa. Un ascenso, un puesto de trabajo, dinero. ¿Por qué simplemente abandonar la traducción y desaparecer? Él le dio una sonrisa triste. No estaba buscando que me encontraran. Verónica volvió a cruzar los brazos. Creo que ya es hora de que lo seas. A la mañana siguiente, Miguel fue citado oficialmente, esta vez al piso 43. Él nunca había estado allí arriba. Era el nivel ejecutivo, con arte original de mármol limpio en las paredes y un aire que olía a eucalipto y riqueza. Se sentó frente a 3 personas, Verónica Derek Lang, del departamento legal, y Gordon Hall, el director financiero. Nadie le ofreció café, pero tampoco nadie lo despidió. Creemos que alguien de dentro filtró un borrador preliminar del contrato a nuestros socios alemanes, comenzó Derek. Alguien que quería esas cláusulas allí. Miguel asintió. Ya lo sospechaba, intervino Gordon. ¿Tienes pruebas? No, respondió Miguel. Pero puedo mostrarte que partes fueron escritas para parecer benignas. No fueron traducidos por máquina. Fueron seleccionados, hechos a mano incluso. Señaló una copia impresa del documento. Este término punto y Gabenre no existe en los contratos normales. Es un camuflaje legal. Verónica se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo lo conseguiste? Miguel la miró fijamente. Porque la gente que es olvidada tiende a leer con más atención. Esa línea cayó fuerte. Derek se recostó y silbó suavemente. Creo que hemos subestimado a nuestro conserje. Verónica no sonrió. Ella simplemente dijo, no, hemos juzgado mal a nuestra empresa. Esa tarde, cuando Miguel se disponía a salir, encontró a Verónica esperándolo cerca de la salida sur. Sin séquito, sin portapapeles, solo ella de pie en el mismo viento que le alborotaba el cuello. Te debo algo, dijo. Miguel meneó la cabeza. No me debes nada. No, insistió ella, ahora con voz más firme. Te debes algo, una oportunidad de dejar de ser invisible. Él inclinó la cabeza pensativo. La visibilidad es un lujo cuando tienes algo que perder. Verónica se acercó más. Entonces, ¿qué quieres, Miguel? ¿En realidad? Él no respondió inmediatamente. Luego dijo en voz baja, quiero que mi hija crezca sabiendo que decir la verdad no requiere un escenario, solo la valentía de susurrar. Su expresión cambió, más suave, casi maternal. ¿Quieres proteger a tu hija?, dijo. Siempre lo he querido, respondió él. Entonces déjame ayudarte, ofreció ella. Estamos creando una nueva división de cumplimiento internacional, auditorías lingüísticas transfronterizas. Necesita a alguien con tus habilidades. Te lo dije, respondió Miguel. No busco que me encuentren. No, dijo Verónica. Pero quizás sea hora de dejar de esconderme. Esa noche, Miguel se sentó a la mesa de la cocina mientras Camila terminaba su tarea a su lado. El apartamento estaba cálido con el olor a arroz sobrante y plátanos fritos. Oye, papá, preguntó sin levantar la vista. Sí, mía. Si alguien te diera una nueva placa para tu trabajo, pero tuviera tu antiguo título, el del que solías estar orgulloso, ¿la usarías? Miguel la miró. ¿De dónde salió eso? Ella se encogió de hombros. De ninguna parte, solo se lo preguntaba. Hizo una pausa y luego dijo, solo si creyera que todavía lo merezco. Camila lo miró pensativa. Entonces creo que sí. Y así, algo cambió en el pecho de Miguel. No orgullo, ni ego, sino reconocimiento, y tal vez disposición.
Miguel nunca había estado en la sala de conferencias de la oficina central con las luces encendidas. Normalmente estaba allí cuando la ciudad dormía, limpiando la superficie brillante de la mesa de caoba de 3,6 metros, recogiendo los restos silenciosos de la estrategia corporativa, café frío, bolígrafos olvidados, alguna nota adhesiva garabateada aquí y allá. Pero esta mañana, las luces eran brillantes, el aire estaba tenso y todos los asientos de la mesa estaban ocupados. Verónica se sentó a la cabecera, con la mirada fija en la pantalla a sus espaldas, donde se proyectaba el documento que Miguel había traducido. Junto a ella, Derek Lang revisaba las cláusulas anotadas línea por línea, exponiendo la trampa oculta en el contrato como podredumbre bajo el mármol. Y al otro lado de la sala, Eric Chow, vicepresidente ejecutivo de Alianzas Estratégicas, estaba sentado. Traje limpio, sonrisa segura, demasiado seguro. No estamos acusando a nadie, empezó Derek. Pero el borrador inicial presentado a nuestros socios alemanes incluía términos que nunca fueron aprobados por el departamento legal ni revisados por la Junta. La sonrisa de Eric no flaqueó. Los errores ocurren. Íbamos rápido. Era un borrador de celebración, no definitivo. Verónica no pestañeó. Enviaste un borrador que le dio a nuestro socio acceso total a los datos genómicos del cliente. Y derechos de propiedad intelectual compartidos. No es una errata. Es intencional. Eric se recostó en su silla. ¿Y dónde están las pruebas? Toda esta investigación se basa en la palabra de un traductor anónimo. Miguel, sentado al otro extremo de la mesa, levantó la mano. Verónica asintió. Adelante. No era anónimo porque me escondiera, dijo con calma. Era anónimo porque no confiaba en que la verdad fuera suficiente. Pero ahora confío en ella. Eric se giró hacia él y sonrió con suficiencia. ¿Y tú lo eres? Miguel se puso de pie. El hombre que enseñaba este idioma antes de que tu equipo legal olvidara leer. La sala quedó en silencio. Miguel se acercó a la pantalla y señaló. Este término, punto y rookin, está destrozado. No es estándar. Ni siquiera es común en la legislación alemana. Es una cortina de humo fabricada legalmente. Quien lo escribió sabía que lo echaríamos de menos a menos que alguien lo quisiera. Se giró hacia Eric. Y, según los metadatos de tu correo electrónico, salió de tu máquina. La sonrisa de Eric se quebró levemente. Verónica juntó las manos. Ya hemos enviado todo a nuestra división de cumplimiento. Si confirman que fue deliberado, la Junta votará sobre tu destitución. Eric abrió la boca, pero la cerró. Esa misma tarde, Verónica encontró a Miguel en la sala de descanso, mirando por la ventana con una taza de café solo en la mano. ¿Sin azúcar?, preguntó ella. Él sonrió sin volverse. Guardé el dulce para días mejores. Ella se apoyó contra el mostrador. Eso fue impresionante. No estaba tratando de impresionar, respondió Miguel. Estaba tratando de ser escuchado. Verónica lo miró. Estuviste, y la gente finalmente está escuchando. Una pausa. Luego preguntó con dulzura, ¿por qué no te quedaste en el mundo académico? Claramente lo tenías todo. Miguel removió su café. Tenía una esposa que estaba enferma y un bebé que necesitaba un padre más que un título universitario. Me alejé porque el mundo que construí con palabras no pudo salvar a las personas que más amaba. La voz de Verónica se suavizó. Lo lamento. Finalmente la miró. No es necesario que lo seas. Elegí lo que importaba. Todavía lo hago. Ella lo estudió por un momento. Ya sabes, promovemos a personas por mucho menos de lo que tú acabas de hacer. No estoy buscando un ascenso, dijo. Solo paz. Pero no quieres hacer más. Miguel dejó la taza con cuidado. Más no siempre es más ruidoso. A veces la mayor diferencia la marca quien menos se espera. Esa noche, Miguel acompañó a Camila a casa después de su clase de arte. Llevaba un dibujo a carboncillo bajo el brazo y su cola de caballo se mecía con cada paso.
La señorita Tam dijo, ahora eres famosa, bromeó. Aparentemente corre el rumor de que salvaste a tu empresa de un error de $1.000 millones. Miguel sonrió. Es una exageración, pero no una mentira. Hizo una pausa. No, no es mentira. Camila sonrió. ¿Conseguiste una capa o una insignia brillante? Él se rió. Sin capa, solo más papeleo. Cruzaron una intersección tranquila. Camila miró hacia arriba. ¿Sabes? Les dije a los niños malos de mi clase que mi papá hablaba 5 idiomas y se rieron. Miguel miró hacia abajo. Lo lamento. Ella negó con la cabeza. No lo seas. Les dije que un idioma es suficiente si se habla con el corazón. Él dejó de caminar. Esa línea golpeó más fuerte que cualquier otra cosa en un contrato. ¿Dijiste eso? Ella asintió. Él tomó su mano. Entonces supongo que lo mejor que he traducido fue en ti. Más tarde esa noche, Miguel se sentó junto a la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. Abrió de nuevo su diario de cuero y escribió: el verdadero coste de ser invisible es olvidar el propio nombre. Pero el regalo es recordar que el valor no necesita volumen. Cerró el libro, apagó la lámpara y se susurró a sí mismo: no te has ido, solo te estás convirtiendo. El ascensor sonó en el piso 43 con la fría firmeza de un timbre de tribunal. Miguel salió lentamente, sintiéndose como un hombre convocado no para ser interrogado, sino para responder por algo sagrado. Llevaba el mismo uniforme azul oscuro de siempre. Sin blazer, sin camisa planchada, sin corbata de seda. Solo Miguel Álvarez, conserje, padre, exlingüista, de pie al borde de un campo de batalla que pocos verían alguna vez. La sala frente a él estaba llena de los altos mandos legales de Bionova y los responsables de cumplimiento. La seguridad cibernética está a cargo de Verónica Leang, sentada al mando, flanqueada por 2 miembros de la Junta que llegaron en avión durante la noche. En la pantalla detrás de ella brillaba el último documento de análisis forense: metadatos, marcas de tiempo, registros de IP, un mapa digital de confianza destrozada. Verónica le hizo un gesto a Miguel para que tomara asiento. No necesita presentación, se sentó tranquilo e imperturbable, aunque sus palmas formaban una tormenta silenciosa debajo de la mesa. Derek Lang abrió. Hemos confirmado que el documento fue editado fuera del protocolo de la empresa. Las cláusulas insertadas provienen de un dispositivo remoto enmascarado mediante credenciales internas. El rastro termina en la propiedad intelectual de Eric Chow. Un miembro de la Junta se inclinó hacia adelante. Ya hemos iniciado el trámite de separación. Pero aún queda una pregunta. Todos miraron a Miguel. ¿Cómo lo detectaste? Él no respondió de inmediato, sino en voz baja. Porque cuando pasas años limpiando el silencio de los pisos de los demás, aprendes a escuchar lo que no se dice. Siguió un momento de silencio. Alguien garabateó notas. Otro asintió lentamente. Verónica habló a continuación, con voz más aguda. Necesitamos reconstruir la confianza internamente y con nuestros socios. Quiero que Miguel supervise la revisión forense de todos los contratos recientes. En silencio. Quiero que sus ojos estén puestos en cada palabra, en cada cláusula. Un murmullo. Un ejecutivo frunció el ceño. No tiene credenciales, respondió Miguel antes de que alguien más pudiera hacerlo. No estoy pidiendo tu confianza, dijo claramente. Solo tu atención. Verónica se inclinó hacia adelante. Obtendrás ambos. Los siguientes días transcurrieron en un caos controlado. Tras bastidores, Miguel trabajaba con una intensidad silenciosa que sorprendía a los equipos internos. Se sentaba en escritorios habitualmente reservados para consultores externos que marcaban contratos con tinta roja y anotaciones escritas a mano. Él nunca pidió descansos para almorzar y nunca levantó la voz. Pero cuando marcó con un círculo un párrafo, los equipos legales prestaron atención. Una tarde, mientras el personal legal debatía una cláusula en un nuevo acuerdo de colaboración biotecnológica con una empresa de Brasil, Miguel se acercó y señaló.
Esta frase aquí da la impresión de que es una interpretación errónea. En la legislación brasileña, implica una categoría de datos personales que, si se maneja indebidamente, desencadena sanciones constitucionales. Lo estás utilizando de una manera que invita a la responsabilidad. Se hizo un silencio. Entonces un abogado junior susurró: «Tiene razón. No me di cuenta». Miguel asintió y se alejó sin hacer comentarios. El equipo lo vio irse. «No habla mucho», murmuró alguien. «No tiene por qué hacerlo», dijo otro. «Su pluma habla por él». Una tarde, mucho después de que el sol se ocultara en el horizonte, Miguel encontró a Verónica parada en la sala de descanso con paredes de vidrio tomando media taza de café. Ella no se giró cuando él entró. Solía pensar que ser la persona más inteligente de la sala significaba tener siempre la respuesta. Dijo: «Ahora pienso que significa saber dónde mirar». Miguel se apoyó en el mostrador junto a ella. Desvanecimientos inteligentes. La conciencia dura más tiempo. Ella finalmente lo miró. «Has cambiado la cultura de esta empresa en 2 semanas. No fue mi intención. Es exactamente por eso que importa». Él bebió su café en silencio. Entonces Verónica dijo: «¿Sabes qué me impactó más? No que te dieras cuenta de la cláusula. Ni siquiera que la tradujeras tan bien. ¿Qué? ¿Qué pudieras haberte salvado hace una década y no lo hiciste?» Miguel no se inmutó. «Me salvé», dijo en voz baja. «Pero no de una manera que encaje con el titular de otra persona». Esa noche, cuando Miguel llegó a casa, encontró a Camila en el suelo con pintura corrida en los codos, su lienzo lleno de tonos dorados y largas sombras. «Tienes el pelo hecho un desastre», bromeó, pasando por encima de las toallas de papel. «Estoy experimentando con el caos», respondió sin levantar la vista. Él se sentó a su lado. «¿Cómo estás?» Ella miró hacia un lado, cepillando su flequillo con el dorso de su muñeca. «La señorita Tam dice que mi trabajo ahora tiene emoción». Ella preguntó qué había cambiado. Miguel sonrió. «¿Y qué dijiste?» «Que mi papá volvió a decir la verdad en voz alta». Tragó saliva con fuerza. Luego le entregó un trozo de papel doblado. «¿Qué es esto, un concurso?» «Exhibición de padres estudiantes. Quieren una historia escrita acompañada de arte visual. Pensé que tal vez podríamos hacerlo juntos». Miguel abrió el formulario, escaneó la fecha límite y sonrió. «No lo sé, Camila. Hace tiempo que no escribo nada que no quede enterrado entre notas a pie de página». Ella sonrió. «Entonces tal vez sea hora de que alguien lea lo que realmente piensas». Él la miró, su esperanza, su hambre, su fe. Y por primera vez en años, se sintió preparado para hablar con su nombre. Más tarde, solo en la ventana, Miguel abrió su diario de cuero y escribió: «A veces la guerra no se pelea con puños, ni con votos, ni con dinero. A veces se gana cuando alguien finalmente escucha al único hombre que nunca alzó la voz». Cerró el libro, pero no la historia que aún se estaba desarrollando. El titular cayó un martes por la mañana como un trueno en una habitación silenciosa. Ejecutivo de Bionova dimite en medio de escándalo contractual. Una fuente interna evita una filtración de miles de millones de dólares. El artículo no nombraba a Miguel, pero la redacción de una fuente interna con fluidez lingüística y jurídica fue suficiente para despertar rumores en todos los rincones de la empresa. Por primera vez en años, el conserje de ojos tranquilos no era invisible. Era sospechoso. Y aún así, nadie lo confrontó directamente. Sin acusaciones, solo asentimientos. Miradas sostenidas durante demasiado tiempo. Conversaciones que se detuvieron cuando entró en la sala de descanso. La extraña y cautelosa reverencia que se le da no a un héroe, sino a alguien a quien la gente no sabe muy bien cómo agradecerle. Verónica lo encontró más tarde ese día en la sala de archivos, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, revisando viejos contratos de impresión como si fueran piezas de un rompecabezas sin resolver. «No estás obligado a hacer esto», dijo suavemente desde la puerta. Miguel no levantó la mirada. «Lo sé».
Ella caminaba con tacones, silenciosa contra el linóleo, y se sentaba a su lado sin preguntar. «Hay algo especial en la tinta sobre el papel», dijo. «Es honesto. No puedes borrarlo. O lo escribiste en serio o no». Verónica cogió un contrato, escaneó una línea y luego lo miró. «Ya sabes lo que dicen de ti». Miguel se encogió de hombros. «He sido conserje durante 11 años. El silencio no me asusta». Ella asintió. «Pero la visibilidad sí lo hace». Hizo una pausa. «No es el foco de atención lo que temo. Son las sombras las que siguen». Verónica se quedó en silencio un momento. Luego metió la mano en su bolso y sacó un sobresellado. Dentro había un cheque. Miguel lo abrió e inmediatamente comenzó a negar con la cabeza. «No», dijo con firmeza. «Esto no es necesario». «Se lo merece», respondió Verónica. «Ni un bono, ni una recompensa. Dijiste una vez, traduce esto y mi salario será tuyo». «Lo dije como broma». «Respondiste con tu integridad. Así que este soy yo. Honrando la línea». Miguel miró el papel. 400 pesos, dólares Susan. Más de lo que había ganado en los últimos 8 años juntos. Parpadeó una vez, 2 veces y luego dobló con cuidado el cheque y lo guardó en el sobre. «No necesito caridad». Verónica no se inmutó. «Y esto no es caridad. Es rendición de cuentas. Mío». Se sentaron en silencio. Entonces Verónica añadió su voz más suave. «Ahora hay más. Me gustaría ofrecerle un puesto». Él no reaccionó. «Nuestra división internacional se está reconstruyendo. Estamos avanzando hacia una auditoría lingüística interna. No más conjeturas subcontratadas. Quiero que lo lideres». Miguel finalmente se volvió hacia ella. «¿Quieres que un conserje con un pasado muerto dirija tu departamento de cumplimiento global? Quiero al único hombre en esta compañía que vio la verdad antes que nadie». Él sostuvo su mirada por un largo momento, luego dijo: «No sabes todo sobre mí». «No te ofrezco esto porque lo sé todo», respondió ella. «Lo ofrezco porque sé lo suficiente». Esa noche, Miguel se sentó con Camila en la mesa de la cocina. El cheque permaneció intacto entre ellos. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «Papá, esto podría cambiarlo todo». Él asintió. «Lo sé. Por fin podría sacarnos de aquí. Quizás incluso volver a la docencia o escribir tus propios libros o aceptar ese trabajo si quieres». Miguel le sonrió. «¿Y tú qué harías?». Camila sonrió. «Compraría todos los colores de acuarela que venden en Michaels y tal vez una de esas tabletas de dibujo con bolígrafo». Él se rió entre dientes. «Grandes sueños, ¿eh? Aprendí de los mejores». Sus palabras lo calentaron más profundamente que la sopa que humeaba entre ellos. Luego dijo más suavemente: «¿Por qué estás dudando?». Él la miró. «Porque durante mucho tiempo construí mi vida manteniéndome pequeño. Y ahora que la puerta está abierta, no sé quién soy cuando entro por ella». Camila extendió la mano y le tocó la suya. «Eres mi papá. Eso siempre ha sido más que suficiente». A la mañana siguiente, Miguel se reunió con Verónica en la terraza de la azotea de Bonova, un lugar tranquilo que pocos empleados utilizaban. El viento tiró de su cuello. Su cabello bailaba con la brisa, indomable por una vez. Él le entregó el cheque. «No voy a tomar esto». Ella abrió la boca para protestar, pero él levantó una mano. «No porque no sea justo. Lo es, pero porque hay algo más valioso que puedes darme». Las cejas de Verónica se levantaron. «Nómbrelo. Una oferta que no me convierta en un chico de cartel. Un trabajo que me permite trabajar en las sombras si así lo elijo. Privacidad, propósito y una cosa más. Seguir. Basta de bromas a costa de la gente invisible. No solo yo, cualquiera». La garganta de Verónica se movió mientras tragaba. «Tienes mi palabra». Miguel extendió su mano. Ella lo sacudió. Sin cámaras de prensa, sin aplausos, solo un pacto silencioso entre dos personas que alguna vez estuvieron en lados opuestos de una puerta cerrada y finalmente decidieron abrirla.
Esa noche, Miguel sacó del armario su viejo maletín universitario. Estaba polvoriento. Dentro, escondida detrás de una rúbrica de examen olvidada, encontró una foto doblada de Sofía sosteniendo a la bebé Camila en sus brazos. Lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, colocando suavemente la foto sobre su escritorio, susurró: «Creo que ya estoy listo». Y por primera vez en más de una década, lo decía en serio. Miguel Álvarez se ajustó las mangas de su camisa gris, todavía sencilla, todavía limpia, pero ya no parte de un uniforme. Esta mañana no estaba fregando el suelo. Estaba entrando en una habitación llena de personas con títulos. Y por primera vez en más de una década, él era el que estaban esperando. El nuevo espacio de trabajo en el piso 37 era modesto. Sin placas doradas, sin escritorios de cristal de gran tamaño, solo una sala con líneas limpias, luz natural y dos pizarrones ya medio llenos con términos en 6 idiomas. En el centro había una larga mesa donde el lenguaje se encontraba con la ley. Su nombre no estaba en la puerta. Eso fue intencional. Pero la silla a la cabecera de la mesa. Eso era suyo ahora. Verónica había cumplido cada palabra de su acuerdo. Sin publicidad, sin comunicado de prensa. El título era vago: asesor de integridad lingüística del contratista. Pero el trabajo era intenso. Revisó cada contrato internacional antes de que llegara a ojos ejecutivos, no por la gramática, sino por el peligro. Lo salvó 2 veces solo en la primera semana. Esa tarde, mientras Miguel rellenaba su taza de café en el salón ejecutivo, vio a Verónica al otro lado de la habitación. Ella estaba parada sola frente a la ventana, con un teléfono en una mano, ilegible como siempre. Él dudó y luego caminó hacia ella. «Tengo que admitirlo», dijo en voz baja. «Esta es la promoción más silenciosa que he visto jamás». Verónica levantó la mirada y esbozó una leve sonrisa, tirando de la comisura de su boca. «Pediste silencio». Él levantó una ceja. «No pedí invisible». Ella bebió un sorbo de té. «Ya no eres invisible». Miró a su alrededor. «Algunos días no estoy seguro de lo que soy». Verónica se volvió hacia él con voz tranquila pero directa. «Eres el hombre que nos recuerda que la excelencia no siempre lleva un título y que el silencio no es ausencia. Es precisión». Miguel parpadeó y luego asintió. «Esa es una buena frase, lo tomé prestado», respondió ella. «De algo que dijiste tu primer día aquí». Él se rió entre dientes. «Así que ahora me estás citando a mí mismo». Verónica sonrió. «Solo las mejores líneas». Ese fin de semana, Miguel y Camila se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, con la espalda apoyada en el sofá. Entre ellos había un tablero gigante para carteles, juegos de acuarelas y una maraña de lápices de colores. «Todavía no sé por qué quieres que yo sea la mitad escritora de este proyecto», dijo Miguel. Camila sonrió. «Porque tus historias son mejores que mis diálogos». Señaló su dibujo del zorro. «Y su zorro tiene más emoción que la mitad de los personajes en las salas de juntas corporativas». Ella sonrió radiante. «Entonces, ¿cuál debería ser nuestro tema?». Miguel pensó por un momento y luego escribió lentamente en la parte superior de la página. «Lo que no ves». Camila lo leyó en voz alta. «Eso es poderoso». Él la miró. «Es todo lo que siempre he sido». Trabajaron en silencio durante un rato. Padre e hija construyendo una historia que mezcla colores y palabras, sombras y luz. Miguel escribió un breve pasaje sobre un conserje que una vez enseñó 5 idiomas y un niño que le enseñó a hablar de nuevo. Camila dibujó un par de zapatos, uno pequeño y uno grande, caminando uno al lado del otro por una acera agrietada que florecía con flores silvestres. La semana siguiente, Verónica le pidió a Miguel que la acompañara a un lugar tranquilo para almorzar cerca de la oficina. Sin trajes, sin archivos, solo 2 personas y una mesa entre ellos. Ella le entregó una carpeta delgada. «¿Qué es esto?», él preguntó. «Un contrato de asesoramiento. A largo plazo, totalmente remoto si lo deseas. Mejor sueldo, mejores horarios».
Miguel levantó una ceja. ¿Por qué yo otra vez? Verónica inclinó la voz, baja pero firme. Porque en un mundo lleno de voces que gritaban para llamar la atención, tú escuchaste lo que otros pasaron por alto. Y luego actuaste no para ser visto sino para proteger. Ese tipo de integridad no se consigue con un título universitario. Viene con carácter. Él no respondió de inmediato. Luego dijo, lo pensaré. Ella asintió. Tome su tiempo. Pero añadió que solo si la primera línea del contrato dice, no hay bromas a costa de lo invisible. Verónica sonrió, ya añadió. Esa noche, Camila terminó su proyecto y lo deslizó en una carpeta manila. Cuando Miguel apagó la luz de la cocina, ella lo detuvo. Hola, papá. Sí. Dudó un momento y luego dijo, solía pensar que ser pequeña significaba no ser importante, pero ahora creo que ser pequeña solo significa que encajas en lugares que otras personas ni siquiera notan, y a veces ahí es donde sucede el verdadero trabajo. Miguel la miró con ojos llenos de silencioso asombro. No estás simplemente creciendo, dijo. Estás floreciendo. Ella se rió. Bueno, finalmente te estás regando tú también. Él sonrió y por primera vez le creyó. Más tarde, cuando la ciudad exhalaba hacia el anochecer, Miguel se sentó junto a la ventana con su viejo diario de cuero. Pasó a una página nueva y escribió, algunas puertas no necesitan ser abiertas de una patada. Otras solo necesitan un golpe suave y alguien lo suficientemente valiente como para cruzar. Cerró el diario. Afuera, Camila pegó su proyecto de arte en el refrigerador, y en ese simple acto, un niño celebrando a su padre, Miguel Álvarez, fue visto plena y finalmente por quien siempre había sido. Llovía suavemente esa noche, no la lluvia furiosa que azota las ventanas, sino la silenciosa y reflexiva que parece escuchar mientras cae. Miguel estaba sentado en el balcón del apartamento con las piernas estiradas y el diario abierto sobre las rodillas. Dentro, Camila veía un viejo documental sobre lenguas en peligro de extinción, su última curiosidad. De vez en cuando, la oía murmurar algo en español, luego repetirlo en inglés y luego dibujar junto a la frase. Sonrió. Había heredado más que sus ojos. Pasó los dedos sobre la frase que acababa de escribir. El legado no se trata de ser recordado. Se trata de lo que transmites sin necesidad de serlo. Hizo una pausa y luego lo tachó. Algo seguía sin encajar. Lleno. Llamaron a la puerta alrededor de las 9:15 de la noche. Miguel abrió y encontró a Verónica allí de pie. Con el paraguas doblado, la lluvia aún golpeaba el cuello de su abrigo. Dijiste que no habría sorpresas, dijo sorprendido. Mentí, respondió ella. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Él se hizo a un lado. Ella entró con los ojos, observando el pequeño y cálido espacio lleno de los dibujos de Camila y el aroma a té de canela. Camila levantó la vista del sofá. La señorita Verónica sonrió. Oye, artista, he oído que tu padre está colaborando con un genio. Camila se sonrojó y corrió a su habitación, murmurando algo sobre los toques finales. Miguel arqueó una ceja. ¿Todo bien? Verónica asintió. En realidad, acabo de llegar de una cena de la junta directiva. Me pidieron que hablara sobre liderazgo. Empecé a escribir un discurso. Luego me detuve porque me di cuenta de que todo lo que quería decir ya lo había oído decir alguien mejor. Se cruzó de brazos. No doy discursos. Lo sé, dijo. Pero quizá has estado dando uno todo este tiempo solo por aparecer. Se sentaron en el mesa. Verónica sacó su teléfono y lo tocó una vez. Grabé algo. No para la pizarra, para mí. Le dio al play. Era la voz de Miguel, grabada en una sesión de capacitación a principios de esa semana con el equipo de cumplimiento. El lenguaje es más que traducción. Es confianza. Es la promesa de que lo que digas lo llevaré con cuidado, y lo que yo diga lo oirás sin distorsión. Miguel miró el teléfono. No sabía que lo habías grabado. No quería olvidarlo, dijo Verónica en voz baja. Una pausa.
Lo miró entonces, no como un ejecutivo, ni siquiera como un colega, como una mujer que había estado observando en silencio mientras aprendía. Creo que dijo que durante mucho tiempo confundí el control con la claridad. Pero tú, su voz se quebró levemente. Me enseñaste que la quietud no significa incertidumbre. A veces solo significa escuchar. Miguel no respondió de inmediato. Luego dijo, una vez me preguntaste si quería hacer más. Ella asintió. Miró alrededor de su pequeña cocina, el armario torcido, la bombilla que parpadeaba cada 3 noches, luego a ella en la forma en que sus manos se habían relajado. La forma en que ya no intentaba llenar el silencio. No quiero más, dijo. Quiero algo real. Ella lo miró a los ojos, y esta vez tampoco llenó el silencio. Más tarde esa noche, después de que ella se fuera, Miguel arropó a Camila. ¿Te gustó la visita?, preguntó. Camila asintió. Ella sonrió más esta noche. Ha estado aprendiendo cómo. ¿De ti?, rió entre dientes. Quizás un poco de los dos. Se subió la manta hasta la barbilla. Papá. Sí, creo que nunca te había visto tan feliz. Miguel hizo una pausa, luego se arrodilló a su lado, apartándole un rizo de la mejilla. No es felicidad, Mika. Es paz, y eso me llevó mucho tiempo conseguir. 2 días después, Camila y Miguel estaban de pie frente al auditorio del centro comunitario, esperando a que los llamaran. Padres e hijos llenaban los asientos. Proyectos de arte se alineaban en las paredes como ventanas a otros mundos. El presentador golpeó el micrófono. A continuación, tenemos una entrada conjunta de Camila Álvarez y su padre, Miguel Álvarez. Su pieza se titula Lo que no ves. Camila apretó la mano de Miguel. ¿Listos?, susurró. No, sonrió. Pero hagámoslo de todos modos. Subieron al escenario, comenzó Camila. Esta es una historia sobre un conserje que solía ser una profesora y una chica que pensaba que tenía que hablar fuerte para ser vista. Risas, aplausos suaves. Continuó Miguel. Se trata de lo que sucede cuando las palabras dejan de ser armas y comienzan a convertirse en puentes. Leyeron su paz corta, sencilla, llena de corazón. Una historia sobre el silencio y la verdad, sobre la pérdida y el redescubrimiento, sobre cómo algunas personas encuentran el coraje para hablar y otras encuentran el coraje para escuchar. Cuando terminaron, la sala quedó en silencio. Entonces llegaron los aplausos, no atronadores, sino cálidos, sostenidos, sentidos. Después, mientras salían bajo la suave luz de las farolas, Camila dijo, «Eso fue mejor de lo que esperaba». Miguel sonrió. Las cosas buenas suelen serlo. Esa noche, mientras la ciudad se dormía a su alrededor, Miguel se sentó frente a su escritorio con el diario abierto. No escribió mucho, solo una línea. Cuando las palabras se convierten en sentimientos y los sentimientos en acciones, es cuando una vida empieza a significar algo. Lo subrayó una vez y luego cerró el libro con suavidad. 1 año después, la oficina en el último piso de Bionova había cambiado. La distribución era la misma de líneas limpias, madera cálida, ventanas altas que enmarcaban el horizonte de la ciudad como un cuadro, pero la energía era diferente, más tranquila, más humana. Ahora había risas en los pasillos, no forzadas, no nerviosas, sino reales. Esas que surgen cuando la gente se siente segura. Y en el centro de todo estaba Miguel Álvarez. Su oficina estaba escondida al final del pasillo, tras una puerta de cristal esmerilado que no tenía ninguna grandiosidad. Título: solo un simple cartel de la Oficina de Integridad Lingüística. Pero en el interior del cajón del escritorio, escondido bajo un bloc de notas y un diario de cuero desgastado, había un regalo que aún no había montado, una placa con su nombre. Dr. Miguel Álvarez, director de Lingüística Internacional y Asuntos Culturales. Debajo, una nota manuscrita de Verónica. Tú decides si la usas o no. De cualquier manera, ahora te ven. A veces pasaba un dedo por el grabado. No a menudo,
solo lo suficiente para recordarse que el reconocimiento no necesitaba ser ruidoso para ser real. Esa tarde, Camila pasó por la oficina después de la escuela, con la mochila colgada del hombro y un fajo de papeles en la mano. «Llegas tarde», bromeó Miguel mientras se dejaba caer en el sofá. «Llegas temprano», replicó ella con una sonrisa burlona. Él arqueó una ceja. «Touché». Ella le entregó los papeles. «Nuestra historia se publicó en el periódico del distrito. Quieren que hablemos en el evento de alfabetización del mes que viene». Miguel repasó las páginas, con la voz suavizada al volver a leer la primera línea. No todos los héroes llevan insignias. Algunos simplemente llevan llaves y dejan las luces encendidas después de que todos se hayan ido. La miró. «¿Tú escribiste eso?» Sentí que Camila respondió con más seriedad ahora. «Lo viviste». Sonrió. «Tal vez ambos lo hicimos». Esa noche caminaron juntos al huerto comunitario, un ritual semanal ahora. Camila regó los guantes de zorro y las maravillas mientras Miguel podaba la menta silvestre que trepaba hacia la rosa tomatera. Se había convertido en su lugar de paz, de crecimiento, no solo para las plantas, sino para corazones que llevaban mucho tiempo en silencio. Mientras trabajaban en un silencio amistoso, Verónica llegó con una canasta de picnic y una manta doblada. «Llegas tarde», gritó Miguel. Ella sonrió. «Lo heredó de mí». Colocaron la manta cerca del duraznero y repartieron sándwiches y fruta. Camila se tumbó boca abajo, dibujando algo mientras los adultos bebían café de termos. «¿Recuerdas la primera vez que nos sentamos bajo este árbol?», preguntó Verónica. Miguel asintió. «Tú trajiste archivos. Yo trajiste escepticismo». Ella rió. «También trajiste las mejores ediciones de contratos que nuestro equipo había visto jamás». La miró con más calma. «Ahora, me viste antes de que estuviera lista para ser vista. Eso importaba». Verónica sostuvo su mirada. «Me enseñaste a mirar». Una larga pausa. Luego dijo, «¿Alguna vez vas a colgar esa placa?». Miguel sonrió. «Me gusta saber que está ahí, pero a decir verdad, prefiero ganármela». Mientras el sol se ponía tras el horizonte de la ciudad, Miguel observó a Camila perseguir luciérnagas cerca de la cerca, su risa elevándose hacia la luz dorada. Se giró hacia Verónica en voz baja. «¿Sabes qué? He aprendido mucho este año». Se inclinó. «¿Qué?» Esa curación no parece fuegos artificiales. Parece que la confianza se construye lentamente, en silencio, un momento honesto a la vez. Ella asintió y Miguel miró su mano. Luego lentamente la tomó, con los dedos entrelazados. Sin actuación, sin miedo, amor, dijo. «Parece que apareces incluso cuando tienes todos los motivos para huir». Ella le apretó la mano y en ese silencio compartido se entendió todo lo no dicho. Más tarde esa noche, después de que Camila se había quedado dormida en el auto camino a casa y Verónica había besado a Miguel en la mejilla antes de subir las escaleras, Miguel estaba solo en el mostrador de la cocina. Abrió el cajón y sacó la placa con el nombre. Lo miró fijamente durante un largo momento y luego, con delicadeza y reverencia, lo colocó en el estante junto a su antiguo certificado de enseñanza y la primera historia publicada de Camila. No necesitaba que el mundo lo supiera, pero necesitaba saber que ahora lo creía. Que había vivido en la oscuridad y había elegido regresar a la luz, no por los aplausos, sino por un legado. Para ella, para ellos, para la voz tranquila interior que había esperado tan pacientemente a ser escuchada, para aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Tu valor no disminuye en el silencio. Tu verdad no expira en la sombra. Y un día, cuando menos lo esperes, alguien te mirará con ojos que por fin ven. Y en ese momento todo comenzará de nuevo. Miguel cerró el diario, lo colocó suavemente al lado de la placa y apagó la luz. A veces las personas más silenciosas son las que portan las verdades más fuertes, y a veces aquellos que pasamos por alto son los que nos salvan. Si esta historia te tocó el corazón, me encantaría saber desde dónde la estás viendo.
Deja tu ciudad o país en los comentarios. Veamos hasta dónde pueden llegar historias como esta. Y si crees que el mundo necesita más historias de bondad, redención y coraje silencioso, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nunca lo que viene a continuación. Su apoyo ayuda a que estas historias lleguen a alguien que podría necesitarlas hoy. Y desde el fondo de mi corazón, gracias por pasar tu tiempo aquí. Hasta la próxima, seguid creyendo en él.